Hola, ¿cómo estás? Quiero saludarte en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contento nuevamente que puedas ser partícipe de esta serie temática relacionada con el Apocalipsis. Nos estamos adentrando en este texto, ¿cierto? Primero hemos hecho algunas menciones importantes. El libro del Apocalipsis es un libro que está abierto, un libro abierto, develado, ¿cierto? Es la revelación misma de Jesucristo que se dio para manifestar a los siervos, a sus propios siervos, o sea, a su iglesia, para las cosas que deben suceder, o sea, deben, porque si tú y yo no hacemos algo como hijos del Señor, quizás no sucedan tan pronto, pero Él nos está invitando para que podamos acelerar el proceso, declarándola por medio de un ángel a su siervo Juan. O sea, declarándolo por medio de un mensajero. Hemos visto que quizás el concepto ángel acá está puesto en eh, un mensajero que tenía que entregar un mensaje a 7 iglesias que representan en su completud a la iglesia cristiana en general, a la iglesia que se ha movido a través del tiempo, desde el inicio del cristianismo, en la iglesia primitiva, hasta nuestros días también y revisamos varios aspectos de la iglesia cristiana. Pero ahora quiero invitarte a que podamos mirar en el capítulo número 4, el cual lleva quizás en tu Biblia, así como en la mía, lleva un subtítulo que se hace mención entre los versículos 1 al 11 de este capítulo, que sería el trono celestial o el gran trono de nuestro Dios. Por eso quiero leerte el versículo 2 que va a ser nuestro texto base. Vamos a tratar de revisarlos todos, pero yo te quiero hacer una invitación especial para que tú mismo puedas leer el capítulo completo. Un capítulo no muy extenso que solo abarca 11 versículos. Así que te voy a iniciar este tema leyendo el segundo versículo de este capítulo número 4, que dice: Inmediatamente el Espíritu se apoderó de mí y vi un trono en el cielo en el que alguien estaba sentado. Tengo una segunda versión que dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, que está haciendo la misma mención. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono a uno sentado. Con este versículo de introducción, con este versículo base que va a apoyar nuestro mensaje, quiero invitarte a que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo para que esta reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día pueda calar hondo en cada una de nuestras vidas. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno con cada uno de nosotros y te vas revelando a través de tu siervo, Señor, a tu siervo Juan, a quien por medio de estas revelaciones, Señor, nos puede ir comentando y queremos también, Señor, que tú develes a nuestro entendimiento el mensaje del Apocalipsis. Ya hemos visto, Señor, que este mensaje primeramente fue un mensaje para la iglesia y dice el que le entienda, está llamando a la iglesia a proceder al arrepentimiento para que pueda cumplir las obras y haces una descripción muy clara de la condición de la iglesia en toda etapa y en todo momento y en toda situación en que la iglesia se ha visto envuelta, tú la representas en estas 7 iglesias. La última de las iglesias, una iglesia que creía rica y poderosa, tú la presentas y la muestras como una iglesia ciega, desnuda, desventurada, entre otras cosas, Señor. La invitas a limpiar también sus ojos para que pueda ver su condición. La invitas a abrir una puerta, la puerta del corazón, para que tú puedas cenar y morar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero más aún es que invitas, Señor, a ser parte de tu trono. Así como tú te sentaste a la diestra de tu Padre, te invitas a esta iglesia final a que sea parte
del trono celestial. Por eso es que queremos mirar este tema a la profundidad de tu luz, Señor, como la condición importante en un espíritu humilde como nos invitas a tener para realmente poder estar en tu presencia, para poder disfrutar del trono del Señor. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. El capítulo 4 de Apocalipsis nos demuestra claramente la soberanía de Dios sobre todo el universo. Las escenas y figuras que surgen en esta visión que recibió el apóstol Juan se centran principalmente en la adoración. Y esa es la función que tiene que tener la iglesia también. Nos reunimos para adorar. Ese es el primer objetivo. A adorar, ¿por qué? Por las obras de su creación, por el poder, pero principalmente es porque has pagado nuevamente el precio por intermedio de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que también tenemos la oportunidad de vivir por la eternidad con Él, a través de un sacrificio maravilloso. También nos demuestra acá en este capítulo seres celestiales cuya identidad es muy discutida. Ellos tributan alabanza a Dios sin cesar junto a otros cuatro seres vivientes. 24 ancianos se unen en alabanza y en adoración celestial. Su escena es de majestuosidad y esplendor y ofrece un marcado contraste con la cruda realidad del juicio divino. Terror, destrucción y miedos muchas veces son lo que nosotros queremos asociar al libro de las revelaciones que tuvo Juan. Pero lo maravilloso de esto que Juan recibió de parte de Dios era reflejar a Jesucristo. Lo que él recibió en la isla de Patmos era mostrar el profundo amor y que la iglesia procediese al arrepentimiento. Muchas veces está asociado esta revelación de Juan eh, en este sentido a la falta de comprensión, pero es el Espíritu el que quiere trabajar en nuestro corazón, porque si tenemos oídos, que nosotros podamos oír al Espíritu y lo que éste dice a las iglesias. Así en cada una de este mensaje a la iglesia, un mensaje urgente para la iglesia, el Señor lo va diciendo claramente y termina cada mensaje o cada carta, cada epístola a esta iglesia con ese mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, sin embargo, en este sentido, el estudio profundo dirigido por el Espíritu Santo nos da una comprensión más clara y radical del libro, que fue escrito para dar esperanza y aliento a los salvos en Jesús. En un momento de tribulación, en un momento complejo, el Señor está hablando a su iglesia porque Él ya la está viendo como una iglesia salva. En esta oportunidad veremos que no importa cuán terribles e incontrolables puedan ser las fuerzas del mal, o nos pueden parecer complejas en esta tierra, ellas no pueden anular ni esconder el hecho de que detrás del palco Dios está gobernando el universo en su trono celestial y Él no solamente está ahí, sino que está en cada uno de nosotros que queremos abrir el corazón por medio del Espíritu Santo. No hay acaso ni falta de control porque el futuro está siempre en las manos del Señor. El inicio del capítulo 4 hace referencia a la visión de Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Después de esto, dice, este término puede significar una segunda visión o una segunda parte de su visión. En ella la figura central es el trono del Señor, el trono de Dios. El escenario en este caso ahora cambió de la tierra al cielo, de iglesias terrenales, como el mensaje a las 7 iglesias que representan, a toda y cada una iglesia presente desde el inicio de la era cristiana hasta nuestros días, y ahora entramos en una lucha para la observación
de una mirada celestial en el trono de Dios. En la visión celestial, Juan vio, como antesala, vio que delante de él había una puerta abierta en el cielo. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, una puerta abierta en el cielo. La puerta abierta permitió que Juan mirase hacia adentro. Solamente la apertura de la puerta del Señor nos permite ver cosas maravillosas y futuras, que es la gloria del Señor mismo. El conocimiento de lo que vendrá no se logra por arte de magia o solamente por la lectura de los astros, como algunos creen, ni siquiera por profecías humanas. No podemos conocer nada sobre el futuro de la humanidad a menos que Dios lo revele a cada uno de nosotros. El llamado de Juan vino a través de una voz como de trompeta, la voz de Jesucristo mismo. La promesa es que Él mostrará a Juan las cosas que sucederán después de estas, o sea, acontecimientos que comenzarán en Apocalipsis 6, del verso 1 en adelante. Enseguida Juan dice que inmediatamente el Espíritu se apoderó de mí. Y estando en el Espíritu es que él recibe, ¿cierto?, una visión. En este momento cúlmine, Juan no ve con los ojos físicos ni escucha por oídos naturales. A partir de aquí, Juan tiene una visión de lo sobrenatural. Juan vio el trono en el cielo y lo glorioso que es ver a Dios sentado en él. Trono en el- en un lugar de autoridad, honor y juicio. El trono simboliza el poder y la presencia de Dios. Es el símbolo de la absoluta soberanía del Señor. Las revelaciones dadas a Juan en esta visión muestran que Dios es soberano, pero que también es victorioso. El creador del universo está en el control de todo y conducirá la historia hasta la consumación final. La palabra trono aparece 230 veces en la Biblia. De los 51 pasajes del Nuevo Testamento en el que la palabra griega tronos aparece, 37 están en el libro del Apocalipsis y 13 solo en el capítulo 4. Mira qué interesante, por tanto, es más frecuente aquí que en cualquier otra parte de todo el libro santo. A lo largo del capítulo 4, Juan usa varios términos que centralizan el trono de Dios. En el trono, alrededor del trono, desde el trono, delante del trono, en el medio del trono. El trono de Dios es el centro del universo. Allí se decide la historia y el curso de todos los eventos. En la visión del Apocalipsis, todo en la vida acontece alrededor del trono. Y fuera del trono no hay nada que pueda suceder. Todo aquí está entendido desde este lugar, desde un lugar que viene directamente desde la presencia de nuestro Dios. El trono es el centro del universo. Por ello también debe ser el centro de nuestras vidas. En su visión, Juan dice que el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Ante la majestad del que está sentado en el trono, Juan eh, solo pudo describirlo con el brillo de piedras preciosas. La piedra de jaspe es la más cristalina y la más pura. La luz irradia con abundancia por toda esta piedra. La cornalina tiene un color rojo de sangre y es más translúcido, y quizás el más translúcido que existe. Bien, pero puede ser que el jaspe represente la insoportable luminosidad de la pureza de Dios, las vetas como de sangre de este sentido, la justicia, verdad del Señor y el más benigno verde de la esmeralda, su misericordia,
gracias a la cual podemos mirar la pureza del Señor y su justicia, que es una justicia misericordiosa. El Dios entronizado es santo y es justo. Juan también nos dice que alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. En Génesis, el arco iris es un símbolo de la gracia y la misericordia de Dios y de su pacto con el pueblo, después del cual no más se va a entrar en una destrucción. Génesis 9, entre los versos 8 y 17, nos hablan claramente de ello. En base a esto, algunos intérpretes sustentan que el arco iris visto por Juan simboliza la bondad y el pacto de Dios con la propia iglesia. Aunque el juicio final venga sobre la humanidad, la iglesia de Cristo se salvará. La misericordia que se renueva cada mañana es ofrecida por Dios antes de que Él derrame su juicio sobre toda la tierra. No obstante, hay quien piense que no se trata de una alusión al arco iris del pacto postdiluviano, ya que aquí el arco es verde como la esmeralda y no es un arco iris multicolor. Nuestro autor quiere en este caso notar aquí, Juan nos quiere hacer esa referencia. Es algo esplendoroso. Juan dice que desde el trono salían relámpagos y truenos y voces. Quizás fenómenos naturales que podemos apreciar y que él, en esta majestuosidad que él está observando, no tiene otra posibilidad de comparación de estas manifestaciones que él está observando, manifestaciones tanto visibles como audibles de la presencia de Dios. Y quizás utiliza algunos de estos elementos como relámpagos, truenos y voces de lo que pudo señalar Moisés cuando estaba en la presencia del Señor en el monte Sinaí, cuando fue entregada la ley, en Éxodo 19:16. En, en este sentido, quizás está haciendo referencia a aquello. Todavía delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, tema que ya hemos observado, ¿cierto? Entre Juan y el trono había una superficie nivelada, probablemente de piedras semipreciosas como un mar de vidrio semejante al cristal. Los tronos de los reyes tenían a menudo las superficies como esta que vio Juan delante de Dios. Probablemente Juan está aludiendo al pasaje de Éxodo 24:10. Juan también observa a los 24 ancianos. Juan dice que alrededor del trono eh, había otros 24 tronos y vi sentados en él a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos tronos alrededor y no en el centro. El Señor es quien está en el centro, sobre lo alto y sublime y la sublimidad de su trono. Él reina sobre todos. Estos 24 ancianos no tienen esa misma categoría. Los 24 ancianos aparecen repetidas veces en el libro del Apocalipsis. Ellos están sentados alrededor del trono, vestidos con estas ropas y estas vestiduras blancas y con coronas de oro. Rinden un homenaje con sus coronas, echándolas delante del trono. Adoran y alaban a Dios de una manera incesante. Le presentan a Dios las oraciones de los santos. Uno de ellos anima a Juan cuando éste se pone triste, ya en el capítulo 5, versículo 5. Y otro actúa como intérprete de una de las visiones. En el Apocalipsis 7, verso 13. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndole, estas que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son? Algunos exégetas identifican a los 24 ancianos en una corte angelical que tenía
Dios mismo. Para ello utilizan Primera de Reyes 22:19. Sin embargo, es poco probable que sean ángeles porque en Apocalipsis 7:11 los ancianos se distinguen de los ángeles. Se sugirió que los 24 ancianos también representan simbólicamente los 24 turnos de los sacerdotes, como aparece en Primera de Crónicas 24 entre los versos 5 y 18. Otros también sugieren que los 24 ancianos representan a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles reunidos, simbolizando el, el concepto de los dos pactos del pueblo de Dios, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero la mayoría de los estudiosos probablemente hace referencia a que estos ancianos representan la comunidad del viejo y del nuevo pacto, es decir, la iglesia perfecta y consumada, ya que había 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Tal vez el número 24 simbolice la totalidad del pueblo de Dios. En esta visión, el hecho de que los ancianos están sentados en el trono simboliza la autoridad y el poder otorgados a la iglesia de Jesucristo. Estas vestiduras blancas se refieren a la redención de los salvos y son promesas a los fieles en Cristo. Toda la iglesia que adora y alaba al Señor entronizado es representada por el número 24. Las coronas de oro simbolizan el honor, el prestigio y la autoridad de los salvados. Pero también Juan ve junto al trono y alrededor del trono a cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y atrás de ellos. Los cuatro seres vivientes sirven como mensajeros de Dios. Están llenos de vida, son vigilantes y son inteligentes. Están recubiertos de ojos delante y detrás, de modo que nada puede escaparse de su atención. Mira qué interesante este tema de los cuatro seres vivientes que se asemejan a los que Ezequiel presenta en el capítulo 1, versos 5 y 6, que los llama querubines en el capítulo 10. Sin embargo, Juan es muy original en la forma de utilizarlo. Las cuatro caras de los querubines de Ezequiel eran las de un hombre, un león, un buey y un águila. Los seres vivientes del libro de Apocalipsis eran como un león, un toro, un hombre y un águila en vuelo. Juan siguió la mirada quizás de Isaías 6:2 al dar a cada una de las criaturas 6 alas. Los ojos están por delante y detrás, lo que implica que pueden percibir cualquier cosa en cualquier dirección. ¿Quiénes son estos cuatro seres vivientes? Hay varias interpretaciones de este tema. ¿Qué son y cuáles son la función? Los padres de la iglesia vieron que estos cuatro símbolos de representación podían ser para ellos los cuatro evangelios. Para otros representan la totalidad de la naturaleza y para otros caracterizan simbólicamente a los querubines. El número 4 probablemente hace referencia a los 4 puntos cardinales para indicar un concepto de totalidad. La importancia de estos seres se expresa en la referencia a ellos, a lo que está hecho. En Juan, en 14 ocasiones diferentes los nombres. En el versículo 8 podemos observar que ellos proclaman sin cesar los siguientes atributos del Señor, nuestro Dios: santidad, omnipotencia y eternidad. El cielo es el lugar de celebración, de alabanza y glorificación del nombre de Dios. La primacía de estos cuatro seres vivientes resulta de su posición, del gran número de ojos que ellos tienen, ¿cierto? En este caso, también de su función de ser líderes de la oración, y así como de la participación en los eventos más importantes del ejercicio de la soberanía y
por el Cordero. Los cuatro seres vivientes cantan: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando los seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que estaba sentado en el trono, los 24 ancianos se postraron delante de él y echaron sus coronas ante el trono y lo adoraron cantando: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Acá vemos que es importante lo que está pasando. La última sección del versículo 11 hace referencia en este sentido de la interpretación que la voluntad de Dios es la causa de la creación y el Señor Jesucristo es el agente de la misma. Este mundo no vino a la existencia por la propia evolución, sino que por el poder ejercido por la voluntad de Dios, como afirma el autor de la carta de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esa es la maravillosa gloria que el Señor tiene en este sentido. El trono y el entronizamiento con la centralidad de Dios en la visión de Juan, recibi- recibida por Dios mismo y entregada al apóstol, eh, parte de esta observación. El trono es el centro de la vida, es el centro de nuestra adoración, pero también es el centro del universo y el centro de la gracia. Y además de ser el centro de la gracia, también de él emana el juicio. Toda la adoración, toda la alabanza, toda la gloria es entregado a este Cordero entronizado, a nuestro Dios, pueda hacer toda la honra por los siglos de los siglos. Que el Señor te bendiga grandemente y ponga en ti toda misericordia, para que puedas reconocer el triunfo del Cordero y el trono celestial. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.